presentación que les mandé de historia clínica para que arranquemos. Listo, vamos a la siguiente, por favor. La segunda diapositiva de historia clínica, eso. Entonces, esto es lo que vamos a tocar el día de hoy. Muy rápidamente, lo que son los aspectos legales de la historia clínica, cómo está estructurada. Vamos a ir mirando cada uno de esos puntos, por qué es tan importante saberlos realizar, saberlos diligenciar. Muchas veces creemos que es información que no es relevante, pero al final puede tener muchísimo que ver con los diagnósticos que vamos a dar. Entonces, la anamnesis, identificación, motivo de consulta, enfermedad actual, sus antecedentes personales, familiares, la revisión de síntomas por sistemas, el examen físico, análisis y plan. Entonces, este es el orden que debe tener toda historia clínica. Universalmente, este es el orden. Puede haber de pronto profes que les guste de pronto que ustedes arranquen por antecedentes, eso lo van a ver. Pero pues, digamos que en general este es el orden que deben seguir. ¿Ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, vamos a repetir mucho eso. Dale la siguiente. Si yo les dijera a ustedes entonces que me definieran historia clínica, ¿cómo lo harían? ¿Qué sería una historia clínica? Según ustedes, lo que ustedes han leído, lo que saben, ¿qué sería una historia clínica? Un documento médico donde se registra toda la información del paciente. Es un documento además que legal. Es un documento que me sirve a Documento mí. legal. Exactamente, me sirve para muchas cosas. Por eso se llama historia. Si ustedes recuerdan, la historia es como entender, conocer el pasado, entender el presente y proyectarme al futuro. Entonces, según la historia clínica que yo haga, o la historia clínica que yo esté leyendo, puedo llegar a entender por qué mi paciente está así, qué fue lo que pasó a lo largo de su vida para que él empezara a desarrollar la patología actual y cómo puede ser el pronóstico. Por eso todos los días los vamos a estar, digamos, molestando por unas buenas historias clínicas. Las historias clínicas bien hechas o te salvan o te hunden. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, dale la siguiente. La historia clínica, entonces, es un documento que debe ser diligenciado correctamente, pero al que no todo mundo tiene acceso. ¿Quiénes creen ustedes que podrían tener acceso a una historia clínica? El paciente, el personal de salud y la entidad prestadora del servicio. Del Sí. personal de salud, solamente el personal que atiende al paciente, quienes están involucrados directamente con la atención del paciente. Y si, por ejemplo, algún familiar dice, es que yo necesito la historia de él, ¿qué pasaría en Necesita un ese? documento, no es, o sea, no tiene acceso, tiene que tener un soporte, como decir, el paciente le otorgue ese permiso o ya un Sí. documento legal que lo autorice. Entonces las historias clínicas tienen muchísima utilidad. Hay personas que, por ejemplo, están buscando beneficios. Ustedes han visto. Es que estoy buscando pensiones, que estoy buscando un beneficio económico. Hola.
¿Sí me están escuchando? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, como les decía, Sí, profe. hay muchos fines para los cuales la historia clínica es útil. Entonces, es súper importante que todo lo que diligenciemos quede bien hecho. Por eso ahí dice que debe ser obligatoriamente sometida a reserva y registrada cronológicamente. Quiere decir, desde el momento en que inicia la sintomatología hasta el momento en que tenemos el encuentro con el paciente. Siempre en orden cronológico. Cuando hagan sus historias clínicas, ustedes van a arrancar en un orden, desde el principio hasta el final. Dale la siguiente. Dale la siguiente otra vez. Eso también lo podemos pasar. También eso lo podemos ir pasando. Dale. Bueno, esto es lo que hablábamos ahora. La custodia de una historia clínica se encuentra a cargo del ente prestador de salud. Y ese ente es el encargado de determinar a quién se le puede o no, digamos, facilitar el acceso a la historia. Como lo dijeron ustedes ahora, puede ser, por ejemplo, para fines legales, cuando están en alguna investigación por alguna muerte. Entonces, miren que la custodia de la historia clínica es algo que debe ser muy, muy, muy meticuloso, muy cuidadoso. Importante. Que no veo ahí. Vámonos a la diapositiva, es que me perdí acá, que dice diligenciamiento. O esa ya la pasamos. No. Esa. Entonces dice, debe diligenciarse de forma clara. Hoy en día ustedes jóvenes pues no tienen ese problema porque todo está sistematizado. Entonces no tenemos el problema que existía en mi época, que era que las historias clínicas eran a mano. Entonces la letra era súper ilegible, daba para muchas interpretaciones. Hoy en día pues no hay ese problema, sin tachones, enmendaduras y ojo con las siglas. Díganme siglas que ustedes conozcan o que hayan leído en medicina, que signifiquen algo en medicina, siglas que uno utilice comúnmente. TX. Por ejemplo, PA, FC, RF, T. Todos ven eso y saben qué es, DX, diagnósticos. Por ejemplo, FC, frecuencia cardíaca, FR, frecuencia respiratoria. Tensión arterial. Exacto. Pero resulta que hay otras un poquito más amplias. Si, por ejemplo, yo quiero decir hipertensión arterial, ¿cuáles? HTA. HTA. Pero resulta que en ginecología pueden utilizar HTA para histerectomía total abdominal. Entonces queda uno como con esa duda. Entonces, digamos que ustedes las pueden utilizar, claro que sí, pero siempre dentro del contexto de nuestro paciente, de la enfermedad de nuestro paciente. Dale la siguiente. Vámonos a la diapositiva que me mostraste ahora, donde está la fotico de la doctora al frente del computador. Esta diapositiva es de las diapositivas más importantes de toda la charla. ¿Por qué? ¿Por qué creen? Porque se observa que la persona está haciendo una historia, pero está con el celular distraída. Muy observador, va a ser un buen semiólogo. Pero no, es por otra cosa. ¿Qué dice abajo? Más del 85% de los diagnósticos en medicina se realizan con tan solo una buena historia clínica y un examen físico adecuado. ¿Qué quiere decir eso? En el examen físico que se realice, lo que se evidencie,
ahí más lo que está en la historia clínica, el 85% de los diagnósticos se va a sacar con esas dos cosas, siempre y cuando estén bien hechas. O sea, el examen físico adecuado y una buena historia clínica. Exactamente. Entonces, si usted hace una muy buena anamnesis, un muy buen interrogatorio, va a obtener datos de altísima calidad, ¿sí? Y si hace un examen físico correcto, usted tiene el 85% de probabilidades de acertar en el diagnóstico, ¿sí? O por lo menos de enfocarlo de una manera coherente. Recuerden que uno no está obligado a acertar siempre, pero sí está obligado a hacer análisis coherentes, ¿ok? Entonces, miren que aquí no estamos hablando de métodos diagnósticos paraclínicos, no estamos hablando de imágenes, de laboratorios. Eso es como un complemento que sí se necesita en algunas ocasiones, pero con solo una buena historia clínica completa, una buena semiología, usted ya tiene que tener altísima sospecha de qué es lo que está pasando con el paciente. Dale la siguiente. Entonces, la historia clínica nos sirve para muchísimas cosas. Obviamente la principal, documentar el estado de salud o enfermedad del paciente. La persona que lea esa historia tiene que hacerse una idea de cómo está el paciente, que esa historia le permita imaginarse qué es lo que está pasando, establecer un diagnóstico y asimismo pues un tratamiento, un pronóstico. Tú lees la historia y dices, bueno, este paciente se ha venido deteriorando o este paciente empezó mal, ha mejorado y asimismo yo voy mirando cuál puede ser el desenlace de esa patología. Analizar retrospectivamente la evolución clínica, lo que acabamos de hablar. Bueno, él viene con este síntoma, pero dice que desde hace 3 meses lo tiene. ¿Qué ha pasado en esos 3 meses? Sirve también para diseño de estudios epidemiológicos, evaluar la calidad del trabajo de los médicos. Hoy en día muchas empresas evalúan la calidad de la historia, de los datos que uno va metiendo en la historia, y asimismo o sigues en esa empresa o te sacan, solo por la calidad de la historia. Y obviamente de sustento legal. Piensen en eso siempre. Piensen en eso siempre, que la historia clínica, muchachos, los salva o los deja en la ruina. Y es real. Dale la siguiente. Entonces, ya metiéndonos en la estructura de la historia clínica, quiero que este orden, por favor, lo hagan siempre. Siempre. Este es el orden que van a encontrar en todos los libros. Primero, datos de identificación. Y ahorita vamos a mirar que solo en datos de identificación nos vamos a echar un buen rato, porque son súper importantes. Motivo de consulta, todo esto lo vamos a ver uno por uno. Enfermedad actual, antecedentes personales familiares, revisión de síntomas, examen físico, todo esto lo vamos a ver. Dale la siguiente. Entonces, empecemos por la identificación. La identificación, cuando usted le dicen identificación sin mirar esa diapositiva, ¿usted qué datos pondría? Usted diría, bueno, identificación, ¿qué datos pondría? La cédula, El nombre Cédula, completo, si tiene 2 nombres, si tiene 2 apellidos, exacto, ¿qué más? La edad, el, el sexo, la edad, el sexo, sí, Fecha de nacimiento, sexo, procedencia, labor que realiza, la edad, Lugar de nacimiento. estado civil, Entonces, vamos a ir mirando una por una. Dale la siguiente. La edad. La edad es súper importante. Ya ustedes saben por su epidemiología que hay patologías que son prevalentes en determinados grupos, sobre todo el oncológico, las enfermedades crónicas. Son diferentes a la incidencia de patologías típicas del adolescente o del niño. Entonces, por eso la edad de entrada les va dando a ustedes como una especie de guía de qué podría ser lo que está pasando con este paciente. O sea, cuando usted está presentando a un paciente o lo está enfocando, usted arranca. Se trata de un adulto mayor o un adulto medio, un adulto joven, un adolescente, y según ese grupo etario,
o ese ciclo vital individual, usted ya va sabiendo qué es lo más probable que pase en esa edad. Entonces usted va mirando, haciendo conexiones y lo que tiene ahora tiene algo que ver. Una cosa es, como dice ahí, la edad cronológica y la edad aparente. ¿Cómo interpretan esa frase? Edad cronológica y edad aparente. Edad cronológica como el La número edad que como tal. tiene La edad versus cronológica, la edad real, la edad El número aparente, como tal. como parece. Personas que tienen versus muchos años y se ven jóvenes. sí. Personas que son jóvenes y se ven muy viejas. ¿Qué podrá influenciar eso? Estilo de vida, Estilos de vida. alimentación, Hábitos. ejercicio, hábitos. Exactamente. Y falta uno importantísimo. La genética. Genética. Trabajo. Dormir bien. Buen sueño. Trabajo, la exposición al sol. Recuerden que nosotros vemos muchos pacientes trabajadores del campo o pacientes que cuidan carros en parqueaderos, están expuestos al sol y se ven con una edad cronológica mucho mayor de la real. Personas que de pronto tienen consumo crónico de psicoactivos también. Entonces, ¿para qué? Tengamos eso en cuenta a la hora de enfocar nuestro paciente. Hay pacientes que usted los ve y dice, venga, ese señor tiene 70 años, pero parece de mucho menos. Todo lo que ustedes dijeron es real, el estilo de vida, la alimentación, la calidad del sueño, todo eso tiene mucho que ver. Y tenemos que preguntarlo. Dale la siguiente. Entonces, repasemos un poco. En cuanto a la edad, los podemos dividir en unos grupos grandes. El neonato o el recién nacido, menor de 30 días. El lactante, que a su vez lo podemos dividir en varias categorías, pero en general, hasta los 2 años es el lactante. El preescolar, hasta los 5 a 6 años. El escolar hasta los 10. Adolescentes de 10 a 18 en teoría, porque biológicamente el ser humano es adolescente hasta los 22 años. O sea que usted entra a la universidad siendo adolescentes, algunos todavía son adolescentes. ¿Por qué? Porque están existiendo algunos cambios internos. Pero aquí en Colombia, digamos que por ley, adolescente hasta los 18. Adulto maduro hasta los 60 y mayor, por encima de los 60. Como lo van a ver a lo largo de la carrera, es muy importante conocer estas distribuciones por edades porque me va a servir como guía para yo saber en un paciente sano qué exámenes puedo utilizar para detectar probables enfermedades, lo que conocemos como tamizaje. Pero pues eso ya es otro tema. Dale la siguiente. Entonces, miremos allí. Si les dijeran, ¿en quién es más frecuente una diarrea? ¿Ustedes qué responden? Niño. Preescolar, niños. Sí. Niños. Cáncer. En adultos Adultos mayores. Adultos mayores. Generalmente en adultos mayores. Entre más vivamos, pues más exposición a noxas que nos pueden dañar el ADN y producir un cáncer. Pero pues ustedes saben que existe también el cáncer infantil, cáncer en personas jóvenes, pero por epidemiología uno lo sospecha más en pacientes mayores. Enfermedades de transmisión sexual. Jóvenes, adolescentes. Adultos. Y Sexualmente bueno, activos. digamos que adolescentes y adultos jóvenes que no se cuidan, por ejemplo, o que tienen prácticas sexuales de riesgo. Sigamos entonces. El sexo. ¿Será importante el sexo? ¿Por qué el sexo es importante para hacer un diagnóstico diferencial? Pues porque hombres y mujeres tenemos diferentes tipos de patologías. Por Que ejemplo, predomina más. predomina En más en mujeres que en mujeres hombres. que en hombres, Ajá. o en hombres que en O mujeres. viceversa. Exactamente. Entonces, en las mujeres, por ejemplo, predomina muchísimo todo lo que tenga que ver con patología autoinmune o inmunorreumatológica. Entonces, si ustedes dicen hipotiroidismo, hombres o mujeres, ¿qué han visto más?
hipotiroidismo, Entonces, mujeres, mujeres. Lupus, artritis, hombres o mujeres. mujeres, En mujeres Mujeres. jóvenes. mujeres, Infarto, Hombres y Hombres. mujeres. hacen hombres, Hombres. Hasta cierta edad ya es accidentes igual. cerebrovasculares, hombres también. Hombres. Síndrome del intestino irritable, mujeres. Hombres. ambos, ¿no? Hombres, Pues puede haber como una distribución ahí medio similar, pero lo que uno ve más en la práctica es que todo lo que tenga que ver con síndromes de sensibilización central, como la fibromialgia o el síndrome de intestino irritable, va más como por el lado lado femenino. de hombres. Entonces, por eso el sexo, de entrada, me tiene que prender a mí las alarmas para averiguar patologías que pudieran estar implicadas ahí por el solo sexo. Bueno, vámonos con la etnia. ¿Por qué será importante la raza? Por lo mismo, porque hay unas Porque enfermedades que los son más de de predominantes ciertas razas. en Como por ejemplo, ¿cuáles en nuestro medio? Anemia asma, La anemia falciforme. falciforme. ¿Qué va a Anemia de decir ese células Rebeca? falciformes. Enfermedades cardiovasculares en afrodescendientes. También. Fibrosis quística en descendencia europea principalmente. También, sí. Pero en nuestro medio, donde cáncer, predomina el paciente mestizo, el paciente afro, tenemos mucho lo que ustedes decían. Enfermedades de células falciformes, patologías muy típicas de acá, de nuestra zona. No quiere decir que todo paciente de raza negra que tenga anemia, usted le va a sospechar anemia de células falciformes. Eso lo va a hacer usted después de que no respondió bien al tratamiento convencional de una anemia ferropénica, por ejemplo. A no ser que él me diga qué datos en la historia clínica. Que diga yo, no, este señor yo tengo que investigarle si no tiene algo de drepanocitosis. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dato me podría a mí como orientar a sospechar ese tipo de patología en el interrogatorio? ¿Los antecedentes familiares? Exactamente. Entonces, si es que él sufre de anemia, usted empieza a preguntar, ¿hace cuánto? No, desde niño, o yo siempre sufro de anemia. ¿Y quién más? En su familia, mi hermanita, mi mamá, o mi papá, o dos tíos, o dos primos. No, es que en mi familia casi todos sufren de anemia. Ya usted va encendiendo las alarmas y empieza a hacer como el estudio. Entonces, la etnia es muy importante. Personas de pronto de fototipo bajo, personas que acá en Colombia no las tenemos, pero pues les llamamos blancas, también puede tener cierta predisposición a patologías oncológicas o autoinmunes, sobre todo desencadenadas por exposición a los rayos ultravioleta. Vámonos a origen, procedencia. ¿Qué es el origen y qué es la procedencia? ¿Cuál es la de diferencia? dónde nació la persona, Origen, sí. Y de, Dónde vive la persona, y de procedencia no se supone que es desde ¿Dónde la vive última todo parte donde ha el estado el momento? paciente. ¿dónde vive? Ujú. Es muy importante porque me da información para yo saber si hay alguna influencia del medio ambiente, por ejemplo. sí. Por No, es ejemplo, un que paciente nació Sí, dale. no, Pacientes qué que vienen pena, del Doc. Chocó, Pacientes que vienen de Buenaventura o zonas del Chocó, por ejemplo, y se vienen a las ciudades, por ejemplo, y se pueden descartar, por ejemplo, enfermedades como Chagas, que no existen en la ciudad, pero sí en zonas endémicas. Sí, exactamente. ¿Qué otro ejemplo? con los niveles de mercurio provenientes del Chocó, Minería ilegal, todo eso, claro que sí. Problemas respiratorios. Pacientes que viven, por ejemplo, en zonas industriales, como Jumbo, por ejemplo. Mucha incidencia de patologías de tipo respiratorio. Entonces, el origen procedencia debe quedar muy claro. Señor, ¿usted dónde nació? Cali. ¿Dónde vive? No, pues en Cali, listo. Origen procedencia, Cali.
Porque hay pacientes que nacen en una ciudad y se trasladan muy jóvenes. Entonces, digamos que ese factor de riesgo ya no existe. También es muy importante preguntar eso porque hay cierto tipo de predisposición en algunas zonas geográficas del país. Por ejemplo, ¿hay gente de Nariño acá? Pasto y sus alrededores. Sí, profe. Sí, Bueno, profe, por la papa, creo que es el Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori. y casi, pero no. Sí tiene que ver con la papa. ¿Dónde se cultiva la papa? ¿Qué tipo de suelo? ¿Suelo frío? ¿Tierra caliente o tierra fría? Frío. Frío, Boyacá, Nariño. Y Suelos, suelos muy húmedos. ese tipo de suelo es muy rico en cierto tipo de minerales y sustancias como las nitrosaminas o los nitratos. Si ustedes leen un poquito, van a ver que los nitratos o las nitrosaminas están directamente relacionados con el desarrollo de cáncer de estómago. Si ustedes ponen a ver la epidemiología, miran dónde hay más incidencia de cáncer de estómago, en Cali o en Nariño. Van a encontrar que es Nariño. ¿Por qué? Por eso que les estoy diciendo. Entonces, si un paciente le llega a ustedes con síntomas dispépticos, llenura fácil, náuseas, de reciente aparición y tiene origen Nariño, vive en Nariño, pero está trabajando aquí en Cali, por ejemplo, hace 2 años, entonces dice, uy, tengo que hacerle por lo menos un estudio, una endoscopia, porque tiene un alto factor de riesgo epidemiológico. Entonces, ténganlo en cuenta. Patrones propios de cada cultura también es muy importante. Hay personas que les gusta comer la carne casi cruda, por ejemplo, y les encanta y les fascina, o el otro extremo, se la comen chamuscada. ¿Por qué? Porque así crecieron, porque así les enseñaron en su cultura, pero esto me lleva a mí a cierto tipo de riesgo para algunas patologías. Entonces, el origen procedencia, por eso es tan importante. Vámonos a oficio, profesión. Muy similar a lo que acabamos de hablar. ¿Por qué me va a dar información del nivel de escolaridad del paciente? ¿Eso por qué será importante? ¿Por qué será importante yo saber si estoy hablando con alguien que a duras penas terminó la primaria o alguien que, por ejemplo, es universitario? ¿Qué tiene que ver eso? El acceso a la información y a contenido Saber explicarle, idóneo para poder tratar. Exactamente, todo lo que están diciendo es correcto. Primero, yo sé qué tipo de lenguaje voy a utilizar con él. Y eso sí se los pedimos a todos ustedes encarecidamente. Y es que cuando le estén explicando a un paciente qué puede tener o qué está pasando, lo hagan en un lenguaje que le entienda. Muchas veces somos tan técnicos y decimos las cosas y el paciente queda peor, queda más asustado porque no entendió nada, porque escuchó un poco de palabras extrañas y no nos tomamos ese tiempo para explicarle qué era lo que estaba pasando. Entonces, esto me sirve para eso. Listo, yo sé que es un universitario, entonces yo ya sé qué tipo de palabras puedo utilizar y me va a entender. No, es una persona del campo, ni siquiera a duras penas sabe firmar. No puede utilizar términos técnicos. Esa persona probablemente no tenga acceso a internet, ¿sí? No tenga mucho acceso a la información, entonces siempre tengan en cuenta esa parte. Y también el oficio y profesión es importante porque me habla de una relación que puede haber con las enfermedades laborales. Pacientes que trabajan, por ejemplo, en minas, patologías respiratorias, pacientes que trabajen con exposición al sol, cáncer de piel, cosas así. Muchas patologías de las que ustedes van a ver, sobre todo las respiratorias, tienen muchísimo que ver con oficios previos. Entonces, aquí es muy importante que en antecedentes laborales usted no pregunte en qué trabaja, sino, bueno, en qué trabaja y en qué trabajó. No, es que yo trabajé 20 años en una mina y ahorita soy mensajero. Ustedes dicen que trabaja, él dice mensajero. Y usted se olvidó de preguntar ese antecedente tan importante. Entonces, ¿en qué trabaja ahora y en qué ha trabajado a lo largo de su vida? Listo. Siguiente. La escolaridad, pues, tiene mucho que ver también. Ah, perdón, no. Creo que vamos al estado civil, ¿cierto? Bueno.
Esto es importante. Pregunta. ¿Estar casado será un factor protector o será un factor de riesgo? Escucho opiniones. Protector. Protector. Según el género. Según el género, uy. Pues para los hombres es un factor protector, pero para las mujeres un factor de riesgo, pues por la carga en el hogar. Puso bueno Y esto. y el estrés que nos generan. Creo que depende. Estrés que nos generan. O sea, Depende cómo sea la relación entre ellos también. puede ser un factor protector. ¿Cuándo? Cuando esa persona está pendiente. Ustedes lo van a ver en la consulta. Llega la parejita y el hombre, ¿qué hace? Voltea a mirar a la esposa y ella responde. ¿Sí o no? Es lo que va a pasar. Van a consulta. Bueno, cuéntenos por qué viene. Y él voltea a mirarla. Y ella habla, vea, es que él tiene esto y esto. Y él nomás mira como asustado. ¿Qué toma, señor? Voltea a mirar a la señora. Vea, él se toma esta pasta y esta otra. Pero dígale al doctor que es que usted no está haciendo caso, ta. Entonces, en ese caso, digamos que es un factor protector. Y digamos que al final la consulta, pues sí, tenemos nuestro paciente, pero al final nuestro aliado, ¿quién va a ser para garantizar esa adherencia al tratamiento? La pareja. La esposa. La pareja. Entonces me da el favor y usted va a estar pendiente, me cuenta si él se puso a tomar trago, me cuenta si se está tomando las pastas, me cuenta si está comiendo lo que no debe y nos vemos en 3 meses. Y ella llega con el informe detallado. En esos momentos es un factor protector. ¿Cuándo es un factor de riesgo? Todo lo que ustedes dijeron. Cuando tenemos ya violencia intrafamiliar, maltrato, ¿sí? Todo esto que me está generando estrés, que me está generando deterioro en la calidad de vida. Ahí no es un factor protector, es un factor de riesgo y es un factor de riesgo sobre todo para patologías de tipo psicoemocional. Y las patologías de tipo psicoemocional son tan importantes porque se pueden derivar en patologías ya más graves, cardiovasculares, infartos, desarrollo de hipertensión. Entonces miren que tiene como una doble connotación. Vámonos a la parte de el estrato. También es importante. ¿Por qué? Porque pues lastimosamente está relacionado con la mayor o menor posibilidad de recursos. Pacientes que le dicen a usted, mándeme lo que sea que yo lo compro, no hay problema. Y esa es la medicina, digamos, más relajada, más fácil, que usted manda el medicamento caro y el paciente lo compra. Y si ya hace buen efecto, perfecto. Pero, por ejemplo, en nuestro caso, que nos vamos a mover en hospitales donde vamos a ver población vulnerable, de escasos recursos, usted tiene que volverse un poco recursivo, ir mirando, bueno, este señor no puede comprar eso, ¿qué puedo yo ofrecerle de lo que hay a la mano para tenerlo controlado? Entonces, muy importante. Metámonos en el otro aspecto controversial después del matrimonio, la religión. Religión y matrimonio van como muy de la mano. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. ¿La religión será protector o será un factor de riesgo? Los escucho. Puede ser un factor de riesgo, por ejemplo, en aquellas religiones, como está ahí en la imagen, que no permiten que los pacientes reciban transfusiones de sangre de otras personas o que no reciban, por ejemplo, injertos de porcino. Y pues entonces en ese caso sería pues algo, un factor de riesgo. Pero en otros casos, ya en Exactamente. cuanto al apoyo que da tener como la fe en algo, viene siendo un factor protector también, que ayuda a la recuperación del paciente. Les voy a poner un ejemplo. Mientras estén conmigo, los que estén rotando conmigo se van a cansar todo el semestre y el otro que viene de escuchar historias, de escuchar anécdotas de cosas que me han pasado a lo largo de mi ejercicio médico. Resulta que un día yo estaba por allá en un hospital en Siloé y llegó una niña
de 6 años, con una hemoglobina de 5. O sea, había que transfundirla porque si no se iba a morir. Pero pertenecían a una religión cuyo nombre no me acuerdo ahora, pero no permitían la transfusión. Porque esa era su creencia. Y si Dios quería llevarse la niña, pues era una voluntad divina. ¿Usted qué hace frente a eso? Llamo al bienestar familiar y a servicios de protección infantil. Porque son casos que les van a pasar. Pero, No, profe, creo que ahorita hay una ley que los menores quedan a cargo del Estado, en este caso cuando pasa lo de las religiones, no me acuerdo si es acá en Colombia o en qué país, pero creo que ya hay una ley ante eso. Entonces es Sí, aquí súper en Colombia importante que existe la ustedes ley la de conozcan. menores. Muy importante que la conozcan. Mientras el niño sea niño, mientras sea un menor de edad, generalmente menor de 14 años, el Estado le debe garantizar su salud. O sea, ahí no entran religiones, no entra nada. El niño prima sobre todo. O sea que ustedes por ese lado están respaldados, que fue lo que yo hice. La abuelita pues me insultó, se enojó conmigo, dijo que yo era un atrevido. Yo hice lo que el compañero dijo, bueno, llamemos a trabajo social, vamos a hacer esto. Aquí prima es la salud de la niña y ella no sale de aquí hasta que no tomemos una decisión que la beneficie. Y eso fue lo que pasó. Obviamente la señora me quedó detestando el resto de su vida, pero pues logramos salvar ¿Y esa niña. legalmente el profesional estaría protegido en esas circunstancias? Claro, tenemos el respaldo. Si es Doctor, pero menor de yo 14 tengo, años. o sea, sí tengo entendido que igual desde que nace hasta los 14 o hasta incluso los 18, los 17 años, el Estado como tal prima la custodia de ese menor donde los padres no cumplan con Sí, las consecuencias de salud. Por ejemplo, incluso con el PAIC, pues todas las vacunas deben estar puestas, sino también ahí puede intervenir bienestar. Eso aplica para muchísimas, todos, ¿no? muchísimos factores que ustedes ya los van a ir viendo más adelante cuando roten por pediatría y todo esto, donde hay ya signos tempranos de maltrato que pueden terminar en eso. Uno de ellos, lo que tú dices, esquemas de vacunación, todas esas cosas. Entonces, aquí estamos protegidos. En este caso, la religión era un factor un poquito, digamos, de riesgo. Otra, el típico. ¿Cuál es el típico? El que le llega a ustedes a urgencias, está desangrando, está choqueado, y usted dice, bueno, yo sé cómo reanimar, pongámosle líquidos, este señor necesita sangre, vamos a ponerla. Lo salvé. Pero resulta que el señor después me está buscando para ponerme una demanda. Y usted, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo así que demandarme si yo me maté en ese turno y me inspiré, le salvé la vida y me va a demandar? ¿Qué pasó ahí? Aplica algo que prima la vida y en caso de no haber familiar o si el paciente no responde, el médico tratante puede, o sea, puede como firmar y hacer todas las acciones en pro a la vida del paciente. ¿Qué es lo No importante? hay algo que Miren que la uno foto. como adulto puede pedir que no se reanime o ¿Qué como dice un la foto? permiso que no pide antes. ¿Qué dice la Es foto que tienen? como una manilla que dice que la advertencia de no transfusión. Ok. Si el paciente tiene algo que identifique que él no recibe transfusión, pues no se puede proceder porque ya hay algo que avisa. Aunque eso, si no estoy mal, tiene que estar como notariado, o sea, eso tiene que ser ya como un documento legal y eso se anexa a la historia clínica. Exactamente, así es. Entonces, si hay todo este tipo de avisos que dicen no me reanime, no me transfunda, no me haga nada, no lo haga, porque se puede meter en problemas. Obvio que usted revisa las historias, ahí volvemos a lo importante de la historia clínica. ¿Qué tal que este paciente tenga todas esas connotaciones y usted no haya llenado en la historia clínica lo que tenía que poner? Si es un paciente que llega sin identificación, no dice nada,
usted lo reanimó, lo salvó y él luego dice, no, pero es que yo soy ejemplo, yo soy testigo o adventista o lo que sea. ¿Cómo me va a hacer esto si yo quería era llegar al reino de los cielos? Bueno, todo esto. Sí, pero no está escrito, lo que no está escrito no existe. Sí, Usted está... pero ahí aplicaría lo que yo digo, el paciente es inconsciente y no hay quien dé Sí, información, eso, no hay un sí, mensaje y ya se tomó la decisión de salvarle la vida, ya lo que venga después, pues si no está escrito, no trae un documento, pues no existió. eso apréndanselo de memoria porque también aplica para ustedes. Lo que no está escrito no existe, no se dijo. Pero yo le dije al paciente y la esposa me dijo que sí, que estaba de acuerdo, que no había problema, ella me dijo que sí. ¿Y cómo que me va a demandar ahora porque el señor se murió? Pero en la historia no dice si habló con familiar, quién acepta, ta, ta, ta. Entonces, lo que no está escrito no existe. Ténganlo en cuenta. ¿Cuándo puede ser la religión entonces un factor protector? Cuando permite que se le haga todo al paciente. Cuando sirve de apoyo, por lo que decía mi compañera, a veces pues puede ser un factor de apoyo emocional. Exactamente. Hay pacientes, sobre todo los pacientes que tienen patologías de tipo crónico, catastrófico, como el cáncer, que a veces se aferran mucho a la religión, a sus creencias, y eso de una u otra manera los ayuda porque empiezan a conocer otras personas con la misma situación, se sienten acompañados y pueden salir adelante. La parte de la relación del sistema inmune con las emociones, el estado de ánimo, eso es fascinante ese tema, tiene mucho que ver. Entonces, digamos que la religión, al igual que el matrimonio, tiene sus pros, tiene sus contras. Lo que pasa es que hay que saberla manejar. Bueno, vámonos a informante y calidad de la información. Esto es muy, muy básico que ustedes lo pongan cuando están haciendo sus historias clínicas. ¿Quién da la información y qué tal es la calidad de la información? A veces van pacientes, ustedes van a encontrar pacientes que van a consulta y no tienen ni idea por qué los mandaron. Son abuelitos que no saben qué toman, ni en qué dosis, ni cómo se llama, y solo van a la consulta porque alguien les dijo, vea, camine lo acompaño que usted tiene una cita. Resulta que el acompañante es un vecino que lo acompañó, pero no tiene ni idea. Usted escribe calidad del informante, paciente, calidad de la información, mala o buena. Eso también debe quedar ahí. ¿Qué tan confiable es la información que nos dan? Eso lo van a ir viviendo a medida que vayan haciendo historias clínicas. Bueno, ¿cuánto llevamos aquí echando carreta? ¿Casi una hora? No, ¿O como Sí, media, porque si la como media? doctora, 43 minutos. ¿Cuánto? 43 ¿43? minutos. 43 minutos Sí. y apenas vamos por identificación. ¿Se acuerda que les dije? Entonces, yo espero que después de esta charla ya ustedes miren los datos de identificación de otra forma, que miren lo importante que es para el resultado final. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No. No, pero Bueno, Profe, entonces todo bien. vámonos a... ¿Cómo? No, que todo claro, profe. Ok, eso dicen siempre. Vámonos a motivo de consulta. Entonces, ya entramos un poco más a lo que nos gusta, el motivo de consulta. El motivo de consulta es la razón principal por la que la persona va al médico. Es lo que lo hizo levantarse, pedir una cita, madrugar. Entonces usted tiene que saber preguntar muy bien qué fue lo que pasó. ¿Qué han leído el motivo de consulta? ¿Cómo debe ir? ¿Uno que escribe?
Tal cual como lo pronuncia el Tengo paciente. entendido, exacto, que se escribe como lo dice el paciente y por lo tanto con comillas. Motivo de consulta, entonces es algo corto. Me duele la cabeza, me atropelló una moto, vengo a control, algo cortico. Idealmente en palabras del paciente, si se pueden escribir, no es que todo lo que él diga lo van a escribir al pie de la letra. Y entre comillas, está muy bien. ¿Cómo puedo yo sacar ese motivo de consulta? Preguntas muy básicas. Señor, cuénteme en qué le puedo colaborar. Dígame cuál es la molestia principal que tiene. Y eso es importante porque de pronto ustedes han visto a sus familiares o ustedes mismos, no sé. ¿Por qué viene? No, tantas cosas. No, pero entonces dígame cuál es la principal, cuál es la más importante. No, todas son importantes. Y uno, bueno, y entonces ahí qué. No, pero debe haber alguna. No, es que todas, es que mire que me pica la cabeza, me rasca la nariz, me duele el pie, siento ahogo, lloro fácil y entonces usted queda loco. ¿Cómo creen que podría yo sacar ese motivo de consulta de una manera un poquito más objetiva? ¿Qué pregunta creen que yo le podría hacer a mi paciente? ¿Por qué decidió consultar el día de hoy? No sé. Podría ser. O de O por todo ejemplo, lo que usted, de todo lo que usted me está comentando, ¿qué es lo que más, cuál de estas le impide más a usted hacer sus actividades diarias? Por ejemplo, entonces digamos que no, que me duele la cabeza, que me duelen los pies, que me duelen los hombros, pero ¿cuál de esas le impide, por ejemplo, levantarse, caminar, ir al baño, no sé, como que lo que le tenga más impedimento a su actividad diaria? eso está muy bien. Así se puede hacer. Entonces, un tipo de pregunta que uno puede hacer es, bueno, señor, ven, cuénteme, ¿cuándo fue el último día que usted se sintió normal? Y la gente se acuerda. La gente se acuerda cuándo fue el día que dijo, yo empecé a sentir esto tal día. No se acuerda, yo estaba viendo televisión, yo estaba acostado, yo estaba jugando fútbol, estaba haciendo ejercicio, estaba trabajando, la gente se acuerda, porque ese momento es un momento que cambia su cotidianidad. Entonces la pregunta es, bueno, cuénteme qué fue lo que lo hizo venir, cuándo fue que usted dijo, no, yo ya no aguanto más, porque hay gente que dice, llevo 2 semanas con esto, pero ya no aguanto más y decidí pedir una cita. Ah, ¿por qué no? Porque el dolor ya era insoportable, porque es que al principio tenía dolor, pero es que ahorita ya me está saliendo sangre o me estoy ahogando, me dio fiebre. Esas son preguntas que me sirven a mí para abordar. ¿Cuándo fue el último día que se sintió bien? Normal. ¿Y qué fue lo que usted dijo? No, ya, mañana madrugo por mi cita. Entonces ahí ya nos vamos enfocando. Pueden suceder muchas situaciones que ahorita vamos a ver. Por ejemplo, que un paciente llegue por un síntoma X y resulte que al examen físico usted encontró otra cosa mucho más grave que no tenía nada que ver con el motivo de consulta. Eso pasa muchísimo también. Listo. No incluir como motivo de consulta las referencias, o sea, los pacientes que vienen remitidos de otro hospital o de otro pueblo, o las interconsultas, porque las interconsultas se hacen para pacientes ya hospitalizados. Dale la siguiente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre motivo de consulta y enfermedad actual? En la enfermedad actual ya son palabras médicas, prácticamente es una síntesis de todo lo que nos dice el paciente, traducirlo pues semiológicamente. Exacto. Es una ampliación del motivo de consulta, ya en palabras técnicas, médicas. Y por eso yo les doy una recomendación que le hago siempre a todos mis estudiantes, que casi nadie la cumple, a todos se les olvida, pero bueno, yo cumplo con dárselas. Yo les recomendaría que todos los días, ojalá a partir de hoy, usted coja un cuadernito, una libreta, un iPad, lo que sea, y se aprenda 10 términos semiológicos. Solo 10, no necesito más. ¿Cuántos días tiene el semestre? Ya ni sé. Ah, fácil, 4 por 3, 4 por 30, 120, ¿cierto? ¿Cuánto da 10 por 120? 1200.
1.200 términos semiológicos que usted va a tener en su cabeza al finalizar este semestre, sin contar semio 2. 1.200 términos semiológicos con los cuales usted va a hacer historias clínicas bonitas, con términos chéveres, entendibles. Entonces, apréndanse 10. Hoy, por ejemplo, me voy a aprender qué significa disnea, qué significa taquipnea, qué significa hipotensión, cosas así. Para que cuando ya lleguen a escribir, lo sepan hacer de una manera médica, que se vea bien chévere esa historia. Entonces, ténganlo ahí en cuenta, 10 términos semiológicos diarios. Ojalá el sistema que estén viendo. Entonces, la enfermedad actual debe tener unas características para que sea de calidad. Identificar el o los síntomas más importantes. Y muchas veces el más importante no es el más importante del paciente, como les dije ahora. Pues es importante detectar el síntoma principal, los otros ya secundarios. Una redacción coherente y secuencial, como dijimos ahora, cronológica, en términos técnicos. Listo. ¿Sigue? Entonces, este es el orden que vamos a utilizar. 1. Tiempo de evolución. ¿Cuánto lleva con esta sintomatología? 2. Descripción en orden cronológico. Hace tanto tiempo empezó con esto, luego empezó a sentir esto, tomó esto, le hicieron este examen, ahora está así. Eso es un orden cronológico. Descripción minuciosa del síntoma principal y de los otros síntomas que sean importantes o acompañantes, como por ejemplo, fiebre, sudoración, caída del cabello, son síntomas secundarios que pueden darme a mí pistas de qué es lo que está pasando. Unir todo esto como contando una historia, un cuento. Por eso yo siempre les digo que para ser un buen semiólogo, un buen clínico, hay que ser un poco chismoso, preguntar de todo. Y ahorita que miremos la estructura del interrogatorio, eso es como un chisme mal contado o bien contado, depende de quién lo esté contando. Bueno, dale la siguiente. No todo lo que refiere el paciente se debe consignar en la historia clínica. Hay pacientes que son logorreicos, hablan muchísimo, son muy circunstanciales y empiezan a decir un poco de vainas antes de decir realmente qué es lo que tienen. Entonces no van a copiar todo lo que el paciente dice. Tienen que ir desarrollando esa capacidad de síntesis. ¿Usted puede colocar diagnósticos previos en la historia, en la enfermedad actual, sí o no? Denme ejemplos de cuándo sí, cuándo no. ¿Cuándo es Sí, por importante? ejemplo, Con los que están relacionados directamente con el motivo de consulta. Que Entonces, puede si ven ser un un paciente y factor me de dice, riesgo. por ¿Se ejemplo, puede colocar un diagnóstico, profe? Antecedentes Por previos de ejemplo, importancia cuando, por ejemplo, han colocado un marcapasos. Pues es de importancia porque si me consulta por un dolor en el pecho, pues es importante. Y obviamente pues puede estar directamente relacionado con la funcionalidad del mismo. exactamente. Entonces, alguien que venga por ahogo, es que motivo de consulta, ahogo. ¿Será importante poner que es hipertenso? ¿Sí o no? sí, Sí, Importante. Puede ser una falla cardíaca por una hipertensión no controlada. Puede ser un evento coronario. Entonces, hay situaciones donde sí me puede ayudar el poner ese tipo de antecedente. Otros no. Paciente con antecedente de onicomicosis en el hallux derecho, quien consulta por cefalea de 2 meses de evolución, pues nada que ver. Entonces, esos antecedentes o esas otras cosas, ¿dónde irían? En antecedentes. Ya tienen su espacio, no tienen nada que hacer en la enfermedad actual, a no ser que estén relacionados. Realice preguntas cortas y sencillas, que el paciente entienda. Según como usted sepa preguntar, va a ser la calidad de la respuesta. Solo consignar aspectos médicos, nada de juzgar. Eso pasa mucho, sobre todo cuando hay eventos como violencia.
¿Y usted qué hacía ahí a esa hora? ¿Y usted por qué esto? ¿Usted por qué lo otro? Eso nada que ver con nosotros. Como les dije ahora, no siempre la causa de consulta incluye el síntoma principal, a veces lo encontramos nosotros. No siempre el inicio de la causa de consulta coincide con el inicio de la enfermedad actual. Bueno, dale la siguiente. Vámonos al síntoma principal, el frecuente, dolor. ¿Conocen la mnemotecnia Alicia? ¿La han escuchado? Sí. Sí. Eso es el Alicia, eso Sí. que ven allí. Siempre que vayan a hacer el Alicia, por favor, háganlo en orden. Así como está, A-L-I-C-I-A, Alicia. Si el Alicia, cada letra de la Alicia quedó chequeadita, quedó bien hecha, su enfermedad actual, tenga la seguridad que va a estar bien hecha. Entonces, vámonos en este síntoma común, dolor. ¿Cuándo empezó? ¿Dónde? ¿Ha empeorado? ¿Qué intensidad tiene? Generalmente utilizamos la escala de 1 a 10. Y usted le explica, por favor, al paciente que 1 es 0 dolor o 0 sin dolor y 10 es el peor dolor de su vida. Eso tiene que explicarlo porque a veces ellos se equivocan. Frecuencia, le da todos los días, le da de noche. Que lo calma, que lo empeora. Empeora con posturas, empeora con alimentación o disminuye con alimentación. Todo eso es importante. El tipo de dolor. ¿Qué tipos de dolor conocen? Agudo, leve, moderado. Punzante. Bueno, agudo Ay, es más Urente. enfocado como al tiempo. Pero entonces vamos más a las características del dolor. Urente, o sea, como Punzante, quemante. punzante. Otros dicen lancinante, que es como si le estuvieran enterrando una espada. Otros dicen dolor tipo cólico, retorcijón. Otros dicen no, es un dolor Desgarrante. como sordo, como vago, como desgarrante también. Entonces, importante, Pulsátil. pulsátil. Súper importante cuando sospechamos patologías vasculares, por ejemplo. Y los síntomas asociados. Síntomas asociados son súper importantes. Por ejemplo, cuando usted está sospechando patologías de origen infeccioso como tuberculosis. Vamos a la siguiente. Entonces, ese es el Alicia. A, aparición. L, localización. I, puede ser intensidad. C, concomitancia o características. Concomitancia es qué otro tipo de patologías o de síntomas, perdón, acompañan este síntoma. Irradiación. ¿Qué es la irradiación? Cuando otros lados se va tiene propagando otro? el dolor, va de un lado a otro, como hace un recorrido. Como, por ejemplo, ¿qué? ¿El infarto? Cuando se va, digamos, siguiendo un curso, digámoslo, cuando es una neuropatía y va siguiendo un nervio, podría ser un ejemplo. Nervio Ese podría ciático. ser uno. El infarto de miocardio es otro. Arranca en el epigastrio, se irradia la mandíbula, miembro superior. Apendicitis podría ser otro. Ahorita vemos unos ejemplos. Factores atenuantes, agravantes. Entonces, apréndanse bien su Alicia. En orden. Cuando tengan ya su enfermedad actual terminada y vayan a presentar, profe, ya tenemos el paciente listo para presentar, bueno, cerciórese que su Alicia esté completico. Si hace Alicia, alguna letra le está faltando algo, la enfermedad actual no está completa. ¿Listo? Dale la siguiente. Entonces, estas son las preguntas, digamos, más orientadoras. Para el tiempo de inicio, bueno, ¿cuándo le empezaron los síntomas? ¿Cuándo fue el último día que usted se sintió bien? ¿Cómo le comenzó? ¿Eso fue súbito o fue gradual? ¿Qué fue pasando con los síntomas? No, es que al principio me dolía suave, pero yo me lo aguantaba, pero al otro día ya
me subió fiebre y el dolor empeoró y empecé a orinar sangre y cosas así. ¿Y qué hizo? No, pues yo fui, consulté al centro de salud, al hospital, me hicieron un examen. ¿Y qué pasó? No, me salió esto. ¿Qué le dijeron? Que tomara esto. ¿Y qué pasó? No, no mejoré y por eso estoy aquí. Ah, ok. Entonces miren que es un chisme. ¿Qué pasó? Esto. ¿Cuándo? Hace tanto. ¿Con quién? Con esta persona. ¿Y qué hizo? Esto, esto, esto. Entonces siempre recuerden eso. Saber preguntar muy bien va a determinar el éxito o no de la historia clínica que ustedes hagan. Dale la siguiente. Bueno, hagamos un pequeño ejemplo. ¿Quién quiere hacer de paciente? Una voluntaria. Yo puedo. Hágale pues. Entonces, yo te voy preguntando y usted responde. El médico, ella es Diana, 21 años, llega a consulta, el médico le dice, hola, ¿en qué te puedo ayudar? La barriga ¿Desde hace cuánto? desde ayer. ¿Y eso empezó en la mañana, en la tarde o en la noche? En la mañana, más o menos eso es las 7 de la mañana. ¿Y antes de eso usted se sentía normal? Sí, doctor. ¿Y lo primero que usted sintió cuando le empezó a molestar, qué era? Me comenzó como una griera en la boca del estómago. ¿Y cómo era ese dolor? ¿Qué tan fuerte era al principio? Pues al principio era leve y parecía como cuando uno le da llenura. Y entre ayer y hoy el dolor, ¿cómo se ha comportado? ¿Ha estado igual? ¿Ha empeorado? ¿Qué ha pasado? El dolor ha aumentado mucho y hoy en la mañana noté que me duele aquí. Se señala la fosa ilíaca Padre. derecha. Señala la fosilla que he hecho. ¿Y ese dolor lo siente solo ahí o se le va a alguna otra parte? Solo me duele aquí, pero algo como, siento que algo me punza. Vuelvo y ¿Y señalo ese la fosilla dolor que he hecho. ha sido continuo o ahí viene? Me duele todo el tiempo y cada vez empeora más. Me duele mucho. O sea, en ningún momento se te ha quitado, ha ido es como aumentando. ¿Y has tomado algún medicamento para eso? Sí, me tomé una buscampina, pero no mejoró. Y como que has notado que te quita el dolor o te lo aumente. De pronto cuando comes, ¿qué pasa? ¿Qué sientes? Mm, Sí, doctor. Sí, doctor. Noté que apenas fui a desayunar, vomité todo y lo poquito que me entró me aumentó el dolor. Desde ese entonces no quiero comer nada. ¿Y cuántas veces has vomitado? Solo una vez y fue en el desayuno. Bueno, y aparte de ese dolor, el vómito, ¿has tenido algunos otros síntomas? Por ejemplo, que te haya dado fiebre, diarrea, ardor al orinar, En, gripa, flujo vaginal. en las últimas horas me subió la fiebre. Tenía 39 grados centígrados, pero ningún otro síntoma. ¿Cuándo fue tu última menstruación? Fue hace 10 días, sin anormalidades y yo planifico con pastas. Ok, bueno, ese es un ejemplo muy clásico, muy típico, muy fácil. Ya ustedes pues saben que se trata de una apendicitis, ¿cierto? Apendicitis. Pero Sí. es de lo más traicionero que existe. Ya vamos Y a más en mirar las por qué. mujeres. Y más en las mujeres en edad reproductiva. Entonces, miren allí, ¿cómo empezó? Empezó como un dolor en epigastrio. Si tú tienes, si a ti te llega un paciente con motivo de consulta, me arde la boca del estómago, ¿hace cuánto? ¿Hace 2 horas? ¿Usted va a pensar en apendicitis? No, ¿Usted qué gastritis. piensa? En Recuerden que una ustedes puede van ser a una ser úlcera, expertos en lo más común. Y lo más común es que Una gastritis. Una reflujo. gastritis. patología. Exacto. Algo le cayó mal.
patología ácido péptica. Por eso tan importante la licia. Miren, ¿hace cuánto? Porque si me dice, no, ya llevo más de 12 horas con ese dolor, usted ya empieza a preguntar otras cosas. Pasó el tiempo y la paciente ya no quería comer. Luego empezó a vomitar. Hasta ahí uno dice, y pues es que, no sé, una gastritis le puede quitar a uno el hambre, una gastritis lo puede hacer vomitar, pero fiebre, y fiebre con dolor ya en la fosa ilíaca derecha, esas gastritis como que no las conozco, ya uno empieza a sospechar otras cosas. ¿Sí o no? Vamos a mirar entonces la siguiente, que sería como un ejemplo de cómo sería la enfermedad actual de esta paciente. Entonces dice, paciente quien hace 30 horas, o sea, la inicia dolor abdominal epigástrico tipo urente o ardor. ¿Es un dolor agudo o es un dolor crónico? Agudo. Agudo, exacto, agudo. Eso también tienen que preguntarlo muy bien porque ustedes van enfocando si es una patología crónica o agudizada. Leve, continuo. ¿Por qué será importante decir si es continuo o no? ¿Qué tiene que ver que ella me diga que el dolor es continuo y que va empeorando a que me diga que va y viene tipo cólico? Que puede haber algo que lo esté pues potenciando el dolor. Eso me ayuda mucho dentro del diagnóstico diferencial. Porque un dolor tipo cólico lo producen estructuras que son huecas, como el útero, como los intestinos, la vesícula, el uréter. Entonces, si ella dice que tiene un dolor tipo cólico, yo sospecho es patologías asociadas a esas estructuras. Un cólico renal, un cólico menstrual, una indigestión. Pero si el dolor es continuo, yo digo no. No está en esas estructuras. Usted no tiene cólicos, por ejemplo, de hígado. No tengo un cólico en el hígado, no. Recuerden eso. El cólico lo producen vísceras huecas, estructuras huecas. Si el paciente insiste que es un dolor tipo cólico, usted vaya a investigue por ese lado. Pero en este caso ya dice que es continuo y cada vez peor. Y luego se le irradia y localiza con mayor intensidad en la fosa ilíaca derecha. Nota que cuando come aumenta el dolor. Tomó buscapina sin mejoría, aparte de eso está comiendo poquito y hoy vomitó luego de comer. Y hace unas horas fiebre. No refiere a otros síntomas. Entonces miren, el Alicia ahí está completico. ¿Sí o no? ¿O le falta alguna letra? Aparición, hace 30 horas. Localización, epigastrio. Tipo, ardor. Intensidad, leve. ¿Se irradia o no se irradia? Ahí está. Concomitante, o sea, síntomas asociados, también está. Náuseas, fiebre. Atenuantes, nada. Agravantes, la comida. Entonces miren que ahí está la Alicia completico. Esa sería una enfermedad actual ideal en este tipo de paciente. Dale a la siguiente. Aquí vamos a ver entonces cómo llegamos a este diagnóstico. Entonces, para llegar a un diagnóstico yo debo tener unos buenos datos epidemiológicos, hacer una buena anamnesis, un buen examen físico y, si lo requiero, complementar con exámenes de laboratorio. Entonces, ¿cuál fue el motivo de consulta de esta chica? El dolor abdominal Dolor en el abdominal. Ya. epigastrio. Dolor abdominal, déjelo ahí. Dolor abdominal. Entonces usted dice, bueno, por epidemiología, vamos a pensar en causas de dolor abdominal. Y ahí les puse varias. Una infección urinaria, una apendicitis, una enfermedad pélvica inflamatoria, quistes de los ovarios, gastroenteritis, colitis, cálculos, gastritis. Todo eso son causas de dolor abdominal. Ahora yo tengo que ir descartando en ella cuál es la más probable. ¿Cómo lo logro? Interrogando. Y después de preguntar, me quedé solo con
O es una infección urinaria, o es una apendicitis, o es una enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Por qué? ¿Por qué descarté, por ejemplo, quistes de los ovarios? Porque no era un dolor Porque no tiene nada que ver con la comida. No tenía que ver con la comida, no es un dolor tipo cólico, no tiene por qué darme fiebre, por ejemplo. La localización sí me puede engañar porque puede ser el ovario derecho el que esté doliendo, Ujú. pero no tiene por qué dar fiebre, no Un tiene por qué dar cólico. vómito. Cólico sí, el ovario Pero no poliquístico a es tan veces da un continuo. poquito de... Pero No es tan... Es que acuérdense que aquí el dolor no era cólico, era continuo. Pues por eso la voy descartando. ah, ¿Por qué descarto una gastroenteritis? Pues es que ya no tenía diarrea ni nada de eso. Lo mismo la colitis. Lo mismo el cálculo renal. ¿Por qué descarto un cálculo renal? No, pues que ya el cálculo es un dolor tipo cólico, cólico renal, víscera hueca, uréter, el de ella es continuo. Me quedo con, puede ser una infección urinaria, hay fiebre, hay dolor abdominal, una apendicitis, sí, hay dolor en fosa, hay fiebre, vómito, dolor agudo y una enfermedad pélvica inflamatoria. Bueno, podría ser. Ella no dijo que tuviera flujos ni nada de eso, entonces por ese lado yo la puedo ir como también descartando. Ya luego al examen físico hago mis maniobras y digo, bueno, las maniobras para infección urinaria me dieron normal, no tiene flujo. Yo creo que eso es una apendicitis. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? No, pues confirmemos, pidámosle un parcial de orina y pidámosle de pronto un frotis vaginal para ver si de pronto hay un flujito por ahí. Parcial de orina, limpio. Frotis vaginal, negativo. Apendicitis. Entonces, así es como ustedes tienen que llegar a hacer un diagnóstico. Primero, la parte epidemiológica, todas las causas en su cabeza que usted crea que pueden ser lo que tiene su paciente y luego, con el interrogatorio, ir descartando. Y al final, con los exámenes de laboratorio, se puede ayudar. ¿Les queda clara esa imagen? Sí, profe. Ok. Bueno, aquí miremos en la siguiente entonces algunos de los términos médicos que vamos a utilizar más. Astenia, por ejemplo, cansancio. Deposición, defecación, pues popó. A veces usted le pregunta al paciente en las palabras de la calle, señor, ¿y usted cómo está haciendo popó? Y así, para que le entienda, pero en la historia no va a escribir, es que el paciente hace popó anormal. Hay que poner las palabras técnicas. Adinamia, debilidad. Disnea, dificultad para respirar. Micción o diuresis, orinar. Lipotimia, sensación de desvanecimiento, pero sin pérdida de la conciencia. La popular pálida, es que me dio la pálida y casi me desmayo. Eso es una lipotimia. Si hay pérdida súbita del conocimiento, ya se vuelve un síncope. Logorreico, habla mucho. Prurito, rasquiña. Hiporexia, no come. Cólico, dolor como retorcijón. Bueno, hasta acá. Preguntas. Con enfermedad actual, con todo lo que hemos visto, yo sé que es mucha información comprimida en poco tiempo, pero pues nos tocó así. Si tienen alguna duda, díganla. No se queden con las dudas porque al final esas dudas se acumulan. Una pregunta, es que en uno de los libros de historia clínica mencionaba 7 atributos de un síntoma. ¿Son las mismas características que nos mostró ahorita? ¿O no? Sí, ¿Sí? exacto. Ok, gracias. Las características que uno va a preguntar. Todo lo que vimos ahí en el Alicia. Listo, gracias. Bueno, pasemos ahora entonces a la parte de antecedentes. ¿O quieren que descansemos 10 minuticos para ir como a estirar un poquito mejor? Sí. Y yo ir a tomar agua. Sí, Y por profe. favor. Bueno, Vale. entonces en 10 minutos.